Conexión entre Visual Studio y SQL Server. Requisitos. Maestro en Ciencias en Ingeniería Roberto Castillo Fernández. Requisitos mínimos del SQL Server 2014. Para un funcionamiento correcto del SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos, se recomienda que el servidor tenga la siguiente configuración mínima, con algunos requerimientos óptimos. Memoria RAM, se necesita un mínimo de 512 MB para cada instancia. Aunque se recomienda 1 GB. Velocidad del procesador. El mínimo requerido es 1 GHz si el procesador es de 32 bits y 144 GHz si es de 64 bits. Se recomienda en cualquier caso, un procesador de 2 GHz. Tipo de procesador. El procesador del servidor tiene que estar entre alguno de estos. Procesador x64, AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel M64T, Intel Pentium 4 compatible con M64T. Procesador x86, compatible con Pentium 3 o superior. La memoria RAM máxima usada, por instancia del motor de base de datos de SQL Server, es de 1 GB. SQL Server 2014 requiere un mínimo de 6 GB de espacio disponible en disco. SQL Server 2014 requiere un monitor Super VGA, 800x600, o uno con una resolución mayor. La funcionalidad de Internet necesita acceso a Internet, no necesariamente de carácter gratuito. Requisitos de software del SQL Server 2014. Net35SP1 es un requisito para SQL Server 2014 cuando se selecciona motor de base de datos Reporting Services, Master Data Services, Data Quality Services, Replicación o SQL Server Management Studio, y no lo instala ya el programa de instalación de SQL Server. Si ejecuta el programa de instalación y no tiene Net3.5 SP1, el programa de instalación de SQL Server requiere que descargue e instale Net3.5 SP1 para poder continuar con la instalación de SQL Server. Instale Net3.5 SP1 desde Microsoft Net Framework 3.5 Service Pack 1. El mensaje de error incluye un vínculo al centro de descarga o bien puede descargar Net3.5 SP1 desde Windows Update. Para evitar la interrupción durante la instalación de SQL Server, puede descargar e instalar Net3.5 SP1 antes de ejecutar el programa de instalación de SQL Server. Si no tiene acceso a Internet, debe descargar e instalar Net Framework 3.5 SP1 antes de ejecutar el programa de instalación para instalar cualquiera de los componentes mencionados anteriormente. Para obtener más información acerca de las recomendaciones e instrucciones sobre cómo adquirir y habilitar Net Framework 3.5 en Windows 8 y Windows Server 2012, vea consideraciones sobre la implementación de Microsoft Net Framework 3.5. Net 4.0. Net 4.0 es un requisito para SQL Server 2014. SQL Server instala Net 4.0 durante el paso de instalación de características. Si está instalando las ediciones de SQL Server Express, asegúrese de que el equipo disponga de conexión a Internet. El programa de instalación de SQL Server descarga e instala Net Framework 4 puesto que no se incluye en el medio de instalación de SQL Server Express. SQL Server Express no instala Net 4.0 en el modo Server Core de Windows Server 2008 R2SP1 o Windows Server 2012. Debe instalar Net 4.0 antes de SQL Server Express en una instalación Server Core de Windows Server 2008 R2SP1 o Windows Server 2012. Windows PowerShell. SQL Server 2014 no instala ni habilita Windows PowerShell 2.0, sin embargo, Windows PowerShell 2.0 es un requisito previo de instalación para los componentes del motor de base de datos y SQL Server Management Studio. Si el programa de instalación notifica que Windows PowerShell 2.0 no está presente, puede instalarlo o habilitarlo siguiendo las instrucciones de la página Windows Management Framework. Requisitos del sistema de Visual Studio. Sistemas operativos admitidos. Visual Studio 2019 se instalará y ejecutará en los siguientes sistemas operativos, se recomienda 64 bits, ARM no se admite. Windows 10 versión 1703 o posteriores, Home, Professional, Education y Enterprise, LTSC y S no se admiten. Windows Server 2019, Estándar y Data Center. Windows Server 2016, Estándar y Data Center. Windows 8.1,
con la actualización 2919355 Core, Professional y Enterprise. Windows Server 2012 R2, con la actualización 2919355 Essentials, Standard y Data Center. Windows 7 SP1, con las actualizaciones más recientes de Windows Home Premium, Professional, Enterprise y Ultimate. Hardware. Procesador de 1,8 GHz o superior. Se recomiendan 4 núcleos o superior. 2 GB de RAM, 8 GB de RAM recomendado, mínimo de 2,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual. Espacio en disco duro, mínimo de 800 MB hasta 210 GB de espacio disponible, en función de las características instaladas. Las instalaciones típicas requieren entre 20 y 50 GB de espacio libre. Velocidad del disco duro. Para mejorar el rendimiento, instale Windows y Visual Studio en una unidad de estado sólido, SSD. Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla mínima de 720p, 1280x720, Visual Studio funcionará mejor con una resolución de WXGA, 1366x768, o superior.